Bienvenidos a otra sección más de La Otra Musa de Apolo. Mi nombre es Paola Fuentes y mi copiloto, mi mano derecha, Roberto Coyumani. El día de hoy ponemos en la mesa un tema exquisito, la prostitución en los pueblos mesoamericanos. Gloria, bienvenida a La Otra Musa de Apolo. Amiga Pau, mucho gusto de estar en tu programa, de ser una musa más de Apolo. Estoy muy contenta y pues aquí compartiendo un poco del conocimiento adquirido. Realmente son temas muy amplios, son temas que realmente, bueno, infinitos, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos es una gota de conocimiento en un mar de información. ¿Cómo eran vistas por la sociedad? ¿Qué papel tenían que aguantar precisamente por la sociedad? Las servidoras públicas pues no las dejaban entrar a ciertas casas, no tenían derecho de comprar fruta, por ejemplo, no tenían derecho de comprar pieles, estaban como muy restringidas, o si había niños en la calle, o sea, se tenían que alejar para no tener contacto con los niños o con las mujeres decentes, digamos, ¿no? Así era como ellas lo tomaban o lo veían, como decencia. Entonces, el precio era rechazo de la sociedad y el hazte a un lado, y yo creo que es algo repetitivo a través de los siglos y yo creo que sigue en la misma línea. ¿Cuál es la función, independientemente del placer sexual, de estas mujeres? Mira, las sagradas, ellas encaminaban al guerrero a su muerte, a su sacrificio, y para ellas era un honor, para ellas era un placer, para ellas era un mandato divino el acompañar a estos hombres. Y les servían, además, les servían de escribanas, les servían de ayuda, de apoyo moral, físico, sexual, económico. O sea, ellas se volvían su brazo derecho. Por eso, si el guerrero no era sacrificado, se llegaban hasta casar, porque realmente formaban una relación muy, muy sólida, muy fuerte. Entonces, su función más allá del placer era, yo creo que darle a esa persona esos últimos 20 días la fuerza para llegar al momento decisivo, que realmente no era un sacrificio como en la Inquisición, ¿no? Aquí era el momento de llegar a ser sacrificado, era un privilegio, ¿no? Era un privilegio de pocos el que dieras tu vida por una deidad. Oye, Glo, ¿y si alguien salía embarazada? Las sagradas tenían la posibilidad de exigir al guerrero una manutención, y si ellas querían podían exigir que fueran sus mujeres, una de sus mujeres, porque recuerda que tenían muchas. Y las públicas, ellas pues ahí veían cómo le hacían, muchas se quedaban con sus hijos, muchas recurrían a métodos de herbolarios para abortar, porque pues realmente si no, no podían trabajar. Y vemos que no está tan alejado de la actualidad, ¿eh? No, Desde... realmente. Y si te remontas a tiempos del inicio de la era de Cristo, no hay un cambio muy drástico. Sigue siendo la misma línea. A lo mejor ya ahora exigen derechos y se pueden manifestar y todo, pero mira, desafortunadamente, por algo se llama el oficio más antiguo del mundo, ¿no? Yo creo que siempre ha existido esa misma línea de jovencitas que son extraídas de sus casas, que están en contra de su voluntad, que hay alguien que cobra por ellas. O sea, yo creo que ese negocio, toda la vida va a ser. Hace rato que hablábamos de los embarazos, imagino que también existía la preocupación en algunas de estas mujeres de no quedar embarazadas. ¿Existían métodos con los que se pudieran cuidar? ¿Cuáles eran? Recurrían a la herbolaria, recurrían a métodos como el ritmo, por ejemplo, iban contando sus días fértiles, ellas sabían, ¿no? Entonces trataban de evitar, más que nada ese era uno de los principales anticonceptivos,
el cuidar los días en los que ellas pudieran quedar embarazadas y pues con herbolaria, inhibir la ovulación. Eso era lo que ellas hacían, aunque pues yo creo que no, quizás no era muy eficaz, pero ese era su método. ¿Hasta qué edad era permitido ejercer esta labor? Empezaban desde muy pequeñas, o sea, realmente no había un límite de edad o un rango de edad. Mientras las niñas quisieran, está muy mal esto, pero mientras las niñas se quisieran ir, podían irse a la edad que quisieran. Se dice que a partir de su primera menstruación era como lo permitido, pero pues no hacían mucho caso de eso. Y pues, al final, hasta que ellas lo decidieran o se casaran o dijeran basta o las contrataran o las llamaran, ¿no? Realmente no había como un límite de edades. En aquel entonces se podría percibir esto como algo violento o era tan consensuado, o sea, tan evidente que por eso era aceptado. O sea, sí había un rechazo entre las mujeres, es decir, que las que estaban Sí. casadas o en concubinato, pero no pertenecían a la nobleza, pues sí había un rechazo hacia cualquiera de los dos tipos de prostitución. Pero esto permitía una violencia consensuada. Como era un servicio básico, no había tal violencia. O sea, realmente, como era algo tan natural, tan consensuado, como dices tú, no había necesidad de ejercer violencia, pero yo supongo que como en mira, todo lo que tenga relación con prostitución, sexo, drogas, siempre va a traer un problema, ¿no? O sea, no va a ser todo una fluidez de comportamiento intachable. Y las públicas no, las públicas sí estaban expuestas a cualquier tipo de vejación. Cuando le preguntan a un extranjero, ¿el mexicano es discriminador? Dice, no, no es discriminador. No, yo no me siento discriminado. Pero sí he visto que hay clasismo en México. Esta actividad en aquel entonces, así como lo narras, pareciera entonces que es antes de los españoles, porque hay algunos que he escuchado mencionan que esto se da a partir de la colonia. Entonces el clasismo en las culturas mesoamericanas ya existía y creo que muy arraigadamente, ¿no? Sí, claro, existía y tan es así que había macehuales, había deidades, había tlatoanis, o sea, siempre la sociedad ha estado dividida por jerarquías, por rangos, y en México no era la excepción. O sea, sí, los que tenían más o eran señores o eran nobles, tenían muchísimos privilegios. Conforme se iban dividiendo las clases sociales, era como tú tenías derechos, como obtenías privilegios, es como se va marcando. Y sí, el clasismo existía e incluso hasta, te podría decir que hasta racismo, porque ahora sí que había diferentes tipos de indígenas y con diferentes adquisiciones económicas, ¿no? El clasismo sí existía totalmente, te lo puedo afirmar que existía desde antes de la llegada de los españoles. Precisamente hace rato que hablábamos que las clases altas seleccionaban a sus mujeres, sus concubinas, tenían una gran cantidad y es tanto así que seleccionaban obviamente las de su preferencia, que se dice que los demás era ya un poquito más difícil de casarse o tener una pareja por la escasez de mujeres. No todas estaban dedicadas a esto, definitivamente eran contadas y la población femenina siempre ha sido en México mayor a la masculina, entonces escasez de mujeres no había, ¿eh? Eso te lo puedo asegurar también. La población siempre tuvo más mujeres que hombres, por eso es que las mujeres tenían cierto recelo de estas chicas y por eso es que podían ser polígamos, ¿no? Los nobles, la gente común y corriente no, pero los nobles sí podían tener la cantidad de mujeres que quisieran. Entonces, no había una escasez, realmente había un libre albedrío de las parejas que quisieran tener. Y luego, conclusiones. Conclusiones, fue el oficio más antiguo del mundo. Quería compartirles que se teñían el cabello con tintas,
se perfumaban con sahumerios de flores, de plantas, se pintaban los labios con grana cochinilla color rojo, se ponían las chapitas igual con flores. Su maquillaje era muy exagerado porque las señoras no se maquillaban así. Entonces, se ponían en los dientes la grana cochinilla y les hacía una tintura roja. Entonces, esa era su preparación. Sus ropas eran más cortas, su cabello era trenzado y tenía cosas brillantes, tenía animales incluso como escarabajos, como los mayates, ves que son metálicos. Entonces también eran parte de sus aplicaciones de lujo. Se ponían oro porque también les regalaban muchas cosas, les regalaban joyas y todo esto. Y pues así es como ellas salían. A lo mejor tenemos conocimiento de la prostitución a través desde el Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, tenemos pasajes bíblicos con ello, tenemos a la antigua Roma, tenemos a la antigua Grecia, tenemos información de muchas culturas, pero de nosotros casi no se tocaba este tema o se dejaba a un lado, siendo que ha sido de todas en el antiguo Egipto también. Entonces, todas las civilizaciones, todas las culturas tuvieron a sus muchachas. Entonces, nosotros también, el pueblo mexica, la cultura prehispánica, llámese mayas, incas, aztecas, olmecas o cualquiera a la que te refieras, también tenían. Y te digo, era dividida en dos, la bien vista y la mal vista, la sagrada y la que hasta la fecha conserva su chicle. Entonces, es ese pedacito de nuestra historia que a veces se salta, que a veces pasa desapercibido, como pasan desapercibidas estas historias de mujeres a través de los siglos y que desafortunadamente se siguen dando, que siguen siendo víctimas de violencia, que siguen siendo víctimas de muerte, que siguen siendo olvidadas, repudiadas por la sociedad. Entonces, nosotros también teníamos esa parte y pues es importante saber cómo se desempeñaban y por qué llegaban hasta ahí y cuál era su función. Suscríbete, activa la campanita para recibir todas nuestras notificaciones y dale like para apoyar al canal.